Reciban todos un muy cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en el día de hoy acerca de el servicio, el gran servicio de Amazon Web Service denominado EC2. Para mí, el más importante, o bueno, uno de los más importantes, pero sí es el más popular. Son esas máquinas virtuales. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el EC2 es un servicio de computación en la nube que te permite provisionarte, como lo hemos estado hablando durante todas estas clases, de esos servidores virtuales a demanda, ¿cierto? Según la necesidad, sin mal gasto. Con Amazon EC2 puedes escalar tus aplicaciones de forma flexible y eficiente. Y lo mismo, así no tenemos que preocuparnos por esa administración de esa infraestructura que un escenario y un esquema físico requiere. ¿Qué es entonces en sí Amazon EC2 y por qué es importante? Bueno, EC2 dice aquí es un servicio de computación en la nube que ofrece servidores virtuales flexibles y escalables, ¿cierto? Y sobre todo en este EC2 nosotros podemos elegir entre una gran variedad de tipos de instancia, sistemas operativos, ¿no? Que yo lo quiero en Linux, que yo lo quiero en Mac, que yo lo quiero en Mac, perdón, que yo lo quiero en Windows, que yo lo quiero en Macintosh, ¿sí? Entonces el servicio EC2 se ajusta y se adapta y es un gran abanico de posibilidades entre los que podemos ofrecer. Ya vamos a revisar cómo, seleccionando una imagen que ya tiene preconfigurado, pues eso, el sistema operativo, etcétera, lo vamos a hacer de una manera muy rápida. ¿Y cuál es la importancia entonces de EC2? EC2 te permite ejecutar aplicaciones web, servidores de bases de datos, aplicaciones de análisis y juegos y mucho más. Todo esto, repito, de manera que podamos escalar fácilmente la infraestructura para satisfacer esas demandas cambiantes, ¿cierto? Porque no sabemos en qué momento la necesidad que los que navegan solicitan a nuestros recursos web o aumente o disminuya. Entonces ese volumen de almacenamiento es persistente y lo podemos encontrar en múltiples instancias. Creo que estos 4 elementos que vemos en este momento realmente son los más importantes y los que resumen, por decirlo así, el servicio EC2, ¿sí? Son como el núcleo, estos 4. Obvio, nos vamos a dar cuenta que hay muchos más, pero estos son como los ejes de la columna vertebral de EC2. Y bueno, empezando por eso, por EC2, dice acá alquiler de máquinas virtuales. Entonces es un servicio de computación en la nube de Amazon Web Service que permite alquilar servidores virtuales, es decir, o sea, máquinas virtuales, o llamémoslo así, o así se llaman, instancias. Y esto con el fin de poder ejecutar aplicaciones y servicios sin necesidad de comprar y mantener hardware físico. ¿Qué significa alquilar máquinas en EC2? Esto se refiere a que en lugar de comprar servidores físicos, podemos pagar por el uso de esas máquinas virtuales en la infraestructura de AWS. Pero estas máquinas tienen diferentes capacidades, facultades de procesamiento, de memoria, almacenamiento y de red. Y vuelve y juega, podemos elegir qué mejor se adapta a nuestras necesidades. Entonces, este es lo principal, ese alquiler de máquinas virtuales. En segunda instancia, dentro de EC2, vemos que está el Elastic Block Store, o sea, EBS.
¿Qué es el EBS? Es un servicio de almacenamiento en la nube que proporciona volúmenes de almacenamiento persistente para instancias ES2. Entonces aquí ya estamos hablando de volúmenes, es decir, de unidades de red de almacenamiento. ¿Para qué me sirven esas EBS? Bueno, nos van a permitir adjuntar discos virtuales a las instancias S2 para almacenar datos, lógicamente, aplicaciones y sistemas operativos. A diferencia de el almacenamiento, llamémoslo efímero del S2, que la verdad es que se borra cuando la instancia se detenga. Entonces, por eso es imprescindible hacer un attach de un volumen, es decir, un disco, sea sólido o sea físico, pero en todo virtual, de añadírselo a la instancia. Esos volúmenes persisten incluso si la instancia se apaga. Entonces aquí es donde vemos el almacenamiento ya persistente. Entonces es imprescindible un EBS, porque ahí es donde está el almacenamiento. Y repito, el EBS no está ligado a una máquina en sí, que tiene que estar en esta máquina. No, yo puedo tener un EBS y lo tengo ahí como de respaldo. Puedo asociárselo a una instancia, puedo hacer un detach de la instancia y ese volumen EBS colocárselo a otra instancia, hacer un backup allá, luego regresárselo a la instancia a la que le pertenece. En fin, podemos realmente hacer muchas cosas. Entonces, estos EBS, repito, son sólidos o son físicos, o sea, son SSD. ¿Cómo es? Solid State Drive. Y hay varios tipos. Sé que hay GP2, GP3, todos ellos con propósitos generales. Pero también hay los Hard Drive Disks, ¿cierto? Los discos duros como tal. ¿Qué me permite todo esto, mis queridos estudiantes? La escalabilidad. O sea, podemos aumentar el tamaño, podemos cambiar el tipo y podemos ajustar el rendimiento sin perder los datos. Yo lo hablo por experiencia propia. Podemos tomar snapshots, se puede crear copias de seguridad en Amazon S3 y restaurarlas cuando sea necesario. Exactamente como les comenté en clase pasada, el fin de semana tengo unas instancias en AWS, una de ellas tiene un problema de arranque. Yo intento desde mi equipo, mediante conexión SSH por el puerto 22, intento conectarme a mi instancia S2 y no he podido. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Tomarle una foto, tomarle un Snapchat, o sea, un backup, tomársela a mi volumen de mi instancia afectada y luego ir a donde tengo la lista disponible de snapshots y tomar un volumen y crear un volumen basado en ese snapshot, basado en esa foto. Este nuevo volumen, yo creé una nueva instancia y le asocié este volumen, de tal manera de que desde esa nueva instancia yo pude acceder a ese volumen, a ese disco, leer los archivos, que realmente son muchas imágenes, más de 2000 imágenes, y pude hacer un backup. Entonces, imagínense, así como en soporte técnico, cuando estábamos, bueno, hace años y los que aún están ahora, tienen una CPU con un disco que está fallando, pues lo toman y van a otra CPU y lo ponen de esclavo y desde el disco duro y desde el sistema operativo acceder a ese disco como esclavo y acceder a la información y salvarla. Ojo, como les decía, bueno, aquí ahí, en ese caso yo el fin de semana pues terminé con 2 volúmenes. Yo también podría no crear otro volumen basado en un snapshot, sino como les dije, tomar ese volumen de la instancia, hacerle un detach y hacerle luego un attach, o sea, asignárselo a otra instancia. Entonces sería un solo volumen, no serían 2. Pero bueno, a veces es un poquito, hay que tener cuidado, chicos, hay que tener cuidado con eso.
Entonces me pareció mejor hacer un backup con un snapshot y dejar el volumen de la instancia afectada quietico para que no hubiese problema. Todo eso lo vamos a estar viendo. Pero entonces imagínense nada más todo lo que podemos hacer. Entonces en S2 vemos que está S2, los Elastic Block Store, que son los EBS, los volúmenes de almacenamiento persistente. Luego nos encontramos con la distribución entre máquinas ELB. Habla de Elastic Load Balancer, es decir, balanceo de cargas en AWS. Bueno, se me olvidaba, S2 es lo mismo, Elastic Compute, ¿cierto? Y S2 es de Cloud. Pero estamos acá en LB. Entonces, ¿qué son los LBs? Es un servicio de balanceo de cargas en AWS que distribuye automáticamente el tráfico de red entrante. Pero lo hace esa distribución entre varias instancias S2 o contenedores y otros recursos que se requieren. Entonces, el objetivo principal acá, lo mismo, es mejorar la disponibilidad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos de las aplicaciones sobre todo. Entonces, ¿para qué sirve el LB? Distribuir tráfico. Distribuir tráfico de manera uniforme, decirlo así, entre varias instancias LB. ¿Sí? Y con esto mejorar la disponibilidad, porque se evita la sobrecarga en una instancia. Entonces se equilibra, se balancea entre varias de manera uniforme, de manera automática, pero de manera uniforme. Se detectan fallos, se redirige el tráfico a instancias saludables y en fin, ¿sí? En última se escala automáticamente para manejar los aumentos de demanda. Y finalmente el autoescalado, ASG. Esto viene de Auto Scaling Group, grupo de instancias de ES2. Entonces, con este servicio también lo mismo, se crean, eliminan y se ajustan automáticamente varias instancias según la demanda para garantizar disponibilidad, escalabilidad y sobre todo eficiencia en costos. Entonces, ¿para qué sirve una ASG? Escalar automáticamente la cantidad de instancias ES2. ¿Basado en qué? Pues según el tráfico o carga de trabajo necesario del momento. Con ello se mantiene la alta disponibilidad porque se reemplazan aquellas instancias que están fallando. Obviamente, chicos, esto tiene un costo, ¿no? En mi caso, si yo hubiese tenido esta solución, pues no hay sufrimiento. Pero todo esto pues tiene un costo. Sin embargo, que se asume con un buen proyecto, pues uno tiene en cuenta estos costos de producción. ¿Y cuál es el fin? Pues reducir esos costos. ¿Por qué? Porque se eliminan instancias cuando se dañen o cuando hay una demanda baja, pues se eliminan esas instancias. Entonces, esto es otro método. Esto es, repito, el core bien importante que encontramos en nuestros servidores y nuestras instancias de ES2. Tipos de instancias ES2, tamaño y configuración. Entonces, los tipos de instancias, hay todas estas. La de propósito general, que es la que vamos a estar usando. Realmente estas son las adecuadas pues para una amplia gama de aplicaciones, servidores web, bases de datos y aplicaciones en general. Sobre todo los backup, ¿no? Los backend, donde el código del lado del servidor, con todos estos lenguajes de programación que hay del lado del servidor, podemos utilizar esta instancia, seleccionarla para propósito general. También hay optimizada. Esta sobre todo es cuando se requieren alto rendimiento de computación. No sé, hay juegos, hay aprendizaje automático que requiere muy alto rendimiento de computación. Entonces se eligen estas instancias, este tipo de instancias S2. Cuando la memoria se requiere optimizada, entonces requisitos de memoria muy elevados, estos que se llaman bases de datos in memory, se eligen este tipo de instancias. Y el mantenimiento optimizado, el almacenamiento optimizado, perdón, quiere decir cuando se utiliza para aplicaciones que requieren acceso rápido a los datos. Bases de datos también y servidores de archivos como tal.
¿Qué decir del tamaño y de la configuración? Bueno, como les decía inicialmente, podemos seleccionar qué sistema operativo queremos. Si Linux, si Windows o si MacOS. Mac OS, perdón. CPU, entonces, no sé, ¿cuánta potencia de cálculo necesito? ¿Cuántos núcleos necesito? Entonces yo puedo elegir mi CPU. ¿Cuánta RAM necesito? ¿Cuánta memoria de acceso aleatorio necesito? Pues la elijo. ¿Cuántas CBS necesito? ¿Cuántos volúmenes conectados a la red necesito en mis instancias? Las mismas, el almacén de instancias de C2, o sea, es un abanico de posibilidades y alternativas bastante numerable, bastante amplio, bastante numeroso, que da cobertura realmente pues a muchos casos. Aquí lógicamente también hay que configurar otras reglas del firewall, por ejemplo, el cortafuegos, los grupos de seguridad, eso lo vamos a estar viendo, bien importante, los security groups, los grupos de seguridad, que lo mismo, yo los creo, obviamente les asocio un security group a una instancia, pero yo puedo tener varios security groups ahí para cuando necesite ciertas operaciones. Le quito el security group que tengan y le asocio un security group, no sé, con reglas, con distintos puertos que en un momento dado mis aplicaciones necesiten. O sea, esto es muy flexible, chicos. Esto es muy flexible, es realmente muy bueno. E incluso también se pueden hacer script de arranque, ¿cierto? Para generar la instancia. Muy bien, lo que les decía, grupos de seguridad y pares de claves. Los grupos de seguridad actúan como firewalls que controlan el tráfico de red hacia y desde tu instancia. Ojo, recordemos que hay tráfico de entrada hacia mi instancia, pero también hay tráfico de salida desde mi instancia. O sea, hay tráfico que llega desde, por ejemplo, desde el equipo en el que estoy aquí dando la clase en mi portátil. Yo, por ejemplo, vía SSH hago una solicitud de conexión remota a un servidor S2, a una instancia que tengo por ahí, por medio del puerto 22. Yo intento conectarme, entonces mi instancia tiene que tener configurada unas reglas en algún grupo de seguridad donde se permita recibir solicitudes mediante ese puerto 22. Por ejemplo, tráfico HTTP por internet, ¿sí? Entonces, todo ese tráfico entrante, el grupo de seguridad de entrada, por defecto, niega todo. Entonces, yo tengo que empezar a abrir los puertos. Y lo mismo, al revés, viceversa. Todo lo que desde mi instancia yo voy a enviar hacia internet. Todo eso se tiene que configurar. Y eso se hace en los security groups, los grupos de seguridad, que a su vez son los que yo posteriormente le asocio a mi instancia que ya debe tener un volumen también, como vimos, de almacenamiento para guardar sus datos. Y pares de claves te permiten acceder a tu instancia de forma segura a través de SSH, como les estaba diciendo. Yo necesito tener un par de claves para como credenciales dárselas en mi intento de conexión. Almacenamiento en S2, EBS y almacén de instancias. Bueno, ya lo vimos, el almacenamiento de instancias, un almacenamiento volátil que se asocia directamente a la instancia. Y las EBS, Elastic Block Store, volumen de almacenamiento persistente, disponible en múltiples instancias. Vemos la monitorización y gestión de ES2. ¿Sí? Monitorización, bueno, entonces monitorización y gestión, monitoriza el rendimiento de tus instancias S2 en tiempo real. Uy, esto es una maravilla porque podemos ver el desempeño que está teniendo nuestra instancia, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier evento, tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. También se pueden configurar alertas para recibir notificaciones cuando se produzcan eventos críticos. Entonces, por ejemplo, ni siquiera arrancó la instancia, yo recibo una alerta. Se cayó la instancia, recibo una alerta. Y revisar los registros de instancias para solucionar problemas. Entonces, como vemos acá, gracias a esto se puede administrar y se puede gestionar a las instancias S2 y tener claro
cómo inician, cuándo detenerlas, cuándo reiniciarlas y cuándo eliminarlas, cómo ustedes se van a dar cuenta. Entonces, listo chicos, creo que con eso terminamos. Casos de uso, próximos pasos en S2. Vamos a utilizar una amplia gama de casos de uso, incluyendo aplicaciones web, bases de datos y servidores de juegos, entre otros, entre las aplicaciones de análisis. Entonces, a lo que vinimos. Vamos a ir a la práctica y vamos a lanzar por primera vez una instancia S2. Ustedes ya van a estar montando la parte de su backend en el lenguaje de programación que tengan en esta instancia. Bueno, primero hay que crearla y recuerden, hay que crear la instancia y a ese servidor, a esa máquina virtual S2 hay que empezar a instalarle cosas. Entonces ahí va a haber mucha tela que cortar. Mientras tanto, en el S3 ya pueden ir montando su frontend, su módulo del lado del cliente, es decir, su landing page o su página web dentro de S3. Entonces vamos a montar nuestra ES2. Ok, entonces vamos a entrar a nuestra instancia, perdón, a nuestra sesión. Yo voy a darle clic acá, está nuestro formulario. Yo voy a entrar por comodidad con mi root. Y él me pide mi multifactor authenticator. Entonces, permítanme, lo facilitamos. Listo. 440.014. Úpale. ¿Qué fue? Entonces es 149, 433. Hombre, ¿y ahora qué fue? Listo, perfecto. Ya ingresé. Bueno, es que estaba dando las credenciales del otro grupo. Muy bien, entonces estamos ya en nuestro servicio S2. Bueno, vamos a ingresar y vamos a lanzar nuestra primera instancia. Entonces aquí estamos con la interfaz. Como podemos observar, yo digité S2, me accedió y aquí vemos toda la información referente a mi servicio S2, instancias, tipos de instancias, plantillas. Por aquí vemos las AMIs, las imágenes, los EBS que estábamos hablando en la teoría, los volúmenes. Vemos la parte de red, la configuración, los security groups, ¿recuerdan? Los grupos de seguridad, las direcciones IP elásticas. Ojo, si yo necesito configurar una IP estática, no dinámica, sino fija, que, por ejemplo, detuve el servidor, si yo detengo el servidor y lo reinicio, mi IP va a cambiar. Entonces, de una vez, si tengo un frontend que está, un backend que está consultando, bueno, cualquier recurso que esté consultando y tiene escrita esa IP, pues va a tener que cambiarla. Entonces la idea es que con las IP elásticas, es así yo apague la máquina, la IP elástica se mantiene, se conserva. Entonces pero eso tiene un costo, ¿no? Las pares de claves para el acceso remoto a servidores, a máquinas virtuales, a instancias. Los balanceadores de carga que hablábamos y el autoscaling. Mira, ahí está todo lo que vimos en la teoría. Entonces vámonos con nuestra instancia. Entonces yo le doy clic aquí en instancia. No tengo instancias, voy a lanzar una instancia, por tanto en esta esquina superior derecha le doy clic al botón lanzar instancias y me aparece
Parece que es la primera vez que lanza una instancia S2. Me aparece mi interfaz. Le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner el profe Verme. Upale, no está escribiendo. Sí. Bueno, aquí mi internet no está muy bueno que digamos. El profe Verme. Entonces, esa es mi instancia. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que configurar? Mi imagen, ¿cierto? La AMI. La AMI es una plantilla que contiene la configuración de software. Lo que les hablaba, el sistema operativo, los servidores de aplicaciones. O sea, esta imagen tiene todo lo necesario para arrancar mi instancia. Entonces, yo tengo acá el abanico de muchas posibilidades. MacOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, más distribuciones de Linux. Pero ojo, todas estas que más tienen un costo. Entonces vamos a quedarnos con la Amazon Linux, que es esta que está acá seleccionada por defecto. Y ojo, imágenes de máquinas. Yo miro acá y mire todas las que tenemos, ¿cierto? Pero todas estas más poderosas, y eso que es esta, la básica, pues tiene un costo. En cambio esta dice apto para la capa gratuita. Entonces dejémosla ahí. Ojo porque esto ya tiene un costo, chicos. Si vemos, ahí claro que son ni siquiera centavos de dólar, pero ojo, la idea sería que montemos las instancias, las utilicemos y las detengamos, como para que no se incremente ese valor. Luego nos encontramos con la descripción de esa instancia seleccionada, la arquitectura, 64 bits, el ID de la AMI, de la imagen y nuestro usuario. Ojo con este usuario porque es el que vamos a requerir para conectarnos desde, por ejemplo, desde el computador propio vía SSH. Proveedor verificado, seguimos bajando y aquí dice tipo de instancia. Hay muchas, T2, T3. Este marca el tipo de la instancia y la palabra después del punto denota el tamaño. Si nos damos cuenta, hay, como podemos observar, T2 nano, T2 micro. T2 micro es la que vamos a utilizar. T2 small, T2 medium, T2 large. Ojo, entonces mira, ya dice 0.0928 USD per hour, por hora. Entonces dejémonos esta T2 micro, que es la más básica, aunque miren que esa ya tiene por hora un 0.00. Es muy poco y vale la pena mientras se aprende, pero ojo chicos, tener mucho cuidado por los costos. Mis pares de clave. Entonces, para yo poder utilizar una conexión remota, necesito un par de claves. Entonces yo las voy a crear. Le digo crear nuevo par de claves. Y le pongo un nombre a mis claves. Entonces yo las voy a llamar llaves. Uy, está muy lento mi equipo. Esa es la desventaja acá. Llaves. Digámosle profe Verme. Yo por ahí creé unas también así, creo, con otro nombre parecido. Entonces, primero bautizo mi par de claves, luego elijo el algoritmo de encriptación, ¿cierto? De clave privada y pública. Este es el recomendable, este algoritmo RSA. Y luego el formato de mis llaves. Ojo, hay PEM y hay .ppk. ¿Cuál elijo de las dos? Si yo tengo Macintosh, si tengo Linux o si tengo Windows versión 10 hacia arriba, yo elijo a PEN. Pero si llego a tener por allá un Windows 7, pues entonces elijo a PPK. Ese PPK es para conectarse mediante el programa PuTTY. Esto era con el que nos conectamos hace como 15 años, 10 años con PuTTY. Y ahora uno pues se conecta más, es vía SSH. Pero si tienen un sistema operativo menor a Windows 10, les toca con PPK. De resto, con PEN. Listo. Y vamos a crear nuestro par de claves. Se crean. Y inmediatamente se lanzaron y se descargaron. Y miren, aquí está en mi carpetica de descargas. O sea que yo ya lo tengo descargado.
Seguimos bajando y aquí ya nos empieza a preguntar por la configuración de red. Nos da ya la VPC, nos la identifica, y la subred por ahora, si quisiéramos una IP pública automática, podíamos hacerlo, pero vamos a dejar estos valores por defecto. El firewall, chicos, aquí vemos las reglas de tráfico de entrada y de tráfico de salida. Vamos a crear ese security group. Va a quedar con este nombre, Launch Wizard 2. Yo ya me había creado uno, entonces por eso él ahora me está dando el nombre de 2. ¿Y qué reglas de entrada vamos a configurar? Necesitamos permitir el tráfico de SSH desde, entonces ahí le decimos anywhere, desde cualquier lugar, ¿cierto? Este valor, mira, aquí dice cualquier lugar. Para podernos conectar desde nuestro equipo, en casa, en la universidad, en donde sea, necesitamos hacerlo por el puerto 22 vía SSH. Entonces, por eso esta regla de tráfico entrante debe estar habilitada, y también esta de acá abajo, permitir el tráfico de HTTP desde internet. HTTP, ojo que no es HTTPS. Este también lo vamos a necesitar, lógicamente, pero luego le muestro cómo añadirlo. Por lo menos de entrada dejemos estas dos reglas de tráfico entrante para nuestro security group. Seguimos bajando, podemos dejar ese espacio de almacenamiento para nuestro volumen. Ese es el mínimo, ese está bien, y listo. Si quisiéramos agregar otro nuevo volumen, claro que sí lo podemos, pero ojo, porque todo esto ya empieza a incurrir en costo. Entonces dejémosles al menos con un volumen, que es el que por defecto se le asocia a la instancia, para poder, y aquí ya hay unos detalles avanzados que pues realmente vamos a dejar por ahora así como están. Luego ya revisamos esos temas. Dejémoslo así, la configuración que viene por defecto de los detalles avanzados, y vamos a lanzar nuestra instancia por primera vez, a crearla pulsando este botón ubicado en la esquina inferior derecha. Le damos lanzar instancia. Yo ya le di y ahí empezó a lanzarse mi instancia. Está creando los security group, creación de reglas de los security group. Él empieza a hacer todo lo que se requiere para podernos generar nuestra máquina virtual, y nos ha dado el gran aviso de que ha sido correcto el lanzamiento de mi instancia de inicio correctamente. ¿Qué sigue? Pues yo me tengo que conectar a esa instancia que acabo de crear. Entonces yo le doy un clic. Puedo conectarme de varias formas o puedo hacer otras tareas, pero por ahora vamos a conectarnos, y aquí me va a decir las opciones que tengo para conectarme. Entonces mire, nos dice, se puede conectar vía SSH, y esa es la manera que vamos a estar haciendo en otra clase, pero mire cómo es. Aquí nos da el ejemplo. Le decimos SSH-i, luego las llaves que descargamos, hay que, ojo, la ruta, si está en la carpeta de descargas, pues hay que darle esa ruta de esa ubicación en la carpeta de descargas. Luego viene el usuario, que yo les dije, mire, pónganle cuidado a este usuario. Ese es el usuario con el que vamos a entrar. Al lado izquierdo del arroba, y al lado derecho del arroba ya viene el servidor, el DNS que le asignó automáticamente, que este es mi servidor, esta es mi instancia, esta es la IP pública, pero ya con nombres. Eso luego lo vamos a hacer. Podemos acceder clientes SSH, por la consola de serie también. De hecho, en mi problema que tuve, gracias a la instancia que yo tenía, que configuré hace como un año, no pude acceder a esta, que encontré que era una alternativa. Pero la que más uno utiliza es esta, conexión de la instancia S2. Esta es una herramienta propia de la AWS, como se llama S2 Instance Connect. Y es a través de la cual pues uno se conecta fácil, sin como le toca a uno con cliente SSH, pero la verdad esta la vamos a hacer porque esta es la que uno tiene que aprender. Pero por comodidad, por hoy, en esta primera instancia lanzada, vamos a elegir esta interfaz que es muy chévere.
es muy amigable realmente. Él aquí ya tiene seleccionado el usuario y ya tiene la IP pública. Entonces realmente él lo que hace es hacer esta conexión cliente SSH, pero la hace por nosotros, nos hace esto. Entonces es muy cómodo. Yo le voy a dar que conectar. Se lanza mi interfaz S2 Instance Connect. Aquí está mi IP pública, la privada que fue asociada. Y mire, ya entré a mi instancia. Entonces, listo, ya estoy ahí. Si yo le digo pwd, me dice que estamos en Home S2 User. Es decir, ya hice conexión. Esto, muchachos, que están haciendo es lo que yo no podía hacer el fin de semana con... Yo tengo varias instancias con el problema. Yo no... Esta interfaz no me dejaba acceder a esta interfaz. Y no me ha dejado. Entonces, miren que aquí pues obviamente es una instancia recién creada, no tiene ningún problema. Igual la otra que tuvo más de un año sin problemas. Pero bueno, todas esas cosas vamos a tener que irnos enfrentando. Entonces aquí yo le digo ls, mkdir, directorio, creo el directorio, le digo ls, ya está el directorio. Entonces ahora adentro cd directorio, entra a directorio, ahora listo. Bueno, todo eso ya ustedes son expertos manejando la consola de comandos. Entonces acabamos de hacer conexión con nuestra instancia. ¿Y qué vemos acá? Mire que ya aparece mi instancia con el resumen respectivo, el nombre de la instancia, la columna del ID que fue asociado. Ojo con ello, es importante. Me dice el estado de la instancia que está en ejecución, el tipo de instancia que elegimos. Acordémonos que fue un T2 micro. Mire, está inicializando apenas. Él hace un check status. Este check status son 2 check status que hace, o sea, tiene que aparecer al final 2 de 2. Aquí todavía está inicializando, entonces, pero mire que nos dejó entrar. Entonces la cosa va muy bien. La disponibilidad, esta es la zona. Bueno, información muy importante. El nombre del grupo, las llaves, cuándo fue lanzada. Y en fin, y ojo, si yo entro acá en mi profile, la seleccioné y aquí veo pues datos bastante importantes, ¿cierto? Pero yo le puedo más bien dar aquí en el enlace del ID de la instancia y me va a aparecer una vista más amigable con, mire, todos los datos importantes, la IP pública, la IP privada, el estado, lo mismo que aparecía en el resumen de allá, ¿cierto? Y acá me aparecen unas pestañas bien importantes. Si yo le digo seguridad, aquí aparece mi security group y mira, aquí están mis reglas de tráfico de entrada que les dije. El puerto 80 para HTTP y el puerto 22 para SSH. Voy a darle aquí clic en mi grupo de seguridad. Las inbound rules se llaman ellas y yo le digo acá editar reglas de entrada. Mira, y ahí están. Las vemos mejor. Entonces tenemos hasta ahora 2. La de HTTP por el puerto 80 y SSH por el puerto 22. Muy bien, voy a cancelar. Y hay unas reglas también de salida. Entonces están acá, reglas de salida. Es decir, el tráfico de salida desde mi instancia, desde esta instancia hacia afuera. Entonces digámosle editar reglas de salida y tenemos, mire, todo el tráfico ahorita. Entonces él en las de entrada me restringe todo, en las de salida me le da permiso a todo. Pero luego manualmente nosotros vamos agregando las instancias. Es más, agreguemos una regla de entrada, editar reglas de entrada y le voy a decir agregar regla. Entonces yo le voy a decir una TCE personalizada. Voy a decirle que yo necesito, porque hice una aplicación en React que se ejecuta en el puerto 3000, por ejemplo. Entonces yo le voy a decir acá 3000 y le digo anywhere IPv4. Entonces lo mismo, cualquier
desde cualquier lugar, ¿no? Entonces ese puerto personalizado me va a permitir que mi landing page o mi SPA, mi single page application en React, pueda acceder a mi instancia mediante el puerto 3000. Entonces yo le digo agregar regla, eliminar, le digo acá guardar regla, y ya me deben aparecer las 3 reglitas de entrada, de tráfico de entrada, ¿sí? Igual, si la quiero borrar, la selecciono, le digo editar reglas de entrada. Bueno, no tenía que seleccionarla desde ahí, desde acá le digo eliminar, y ahora guardo los cambios, guardo las reglas y me quedaron esas 2. ¿Cierto? Entonces, listo, volvamos a las instancias. Aquí estamos haciendo una introducción, vamos a estar pasando un buen rato en este servidor, en esta máquina virtual. Y algo importante, chicos, ya para terminar, yo tengo seleccionada mi instancia, pero de repente instalé algo, en mi frontend hice algo y que mi servidor aún no está reconociendo. Entonces, ¿yo qué hago? Reiniciar instancia. La idea de la instancia, para confirmar que desea reiniciar la instancia, selecciono el botón, le digo reiniciar, y aquí me va a aparecer un mensaje en verde, se inició correctamente el reinicio de la instancia. Entonces acá en ejecución me está apareciendo, ya se reinició. Fíjense, chicos, el check status que les decía, lo pasó, 2 de 2, o sea que mi instancia está funcionando a la perfección. Y ya reinicié mi instancia y está funcionando. Si yo ahorita me conecto otra vez, lo podría hacer, pero quiero mostrarles algo más. Vamos a estar posteriormente viendo estas acciones, pero miremos es cómo de manera tan flexible. Aquí ya reinicié mi instancia, pero no sé, parece algo que no todavía el servidor, la instancia no la detecta esos cambios, es necesario detenerla. Entonces yo la detengo a mi instancia y le digo acá detener. Se inició correctamente la detención. ¿Y qué dice acá? Deteniéndose. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del fin de semana que pasé, yo tenía en ese disco duro de ese volumen dentro de la instancia afectada, pues todo un backend, que yo lo tengo en GitHub, entonces no había problema, pero sí había un conjunto de imágenes. No era una muy buena práctica dejar imágenes en el backend, pero bueno, a mí me tocó por ciertas reglas que tenía, entonces esas fotos era necesario recuperarlas. Yo detuve el servidor. Entonces, ¿por qué quiero comunicar esto? Porque hay que tener cuidado, chicos. A veces hay que hacer backups. O sea, antes de detenerlo, lo que quiero decir es que es mejor hacer un backup, un snapshot. Eso luego lo vemos más con calma. Y luego sí detenerlo, porque existe el riesgo de que se pierda, ¿cierto? De que se pierda esa información. Pero la idea es que no pasa nada. Ay, bueno, algo importante. Yo creé la instancia y no me fijé en qué región. Entonces, ojo, miren, chicos, si yo despliego acá mis regiones y ahora voy a Ohio, ¿qué creen que va a pasar? Voy a ver mi instancia creada en Ohio, desde Ohio, que creé allá en esa región. Mira, aquí me va a aparecer que no tengo instancias, mire, 0 instancias, pero ¿cómo así? Pues claro, porque estoy en la región de Ohio. Entonces fíjense cómo ellas sí están asociadas a una región, pero si yo me voy al norte de Virginia, que es donde creé mi instancia, pues allá sí tiene que aparecer mi instancia. Vamos a ver si ya se detuvo. Detenida, ya está mi instancia detenida. Entonces listo, ya se supone que yo la voy a reiniciar porque, qué sé yo, a veces uno hace un cambio en la base de datos o en el frontend y esas cosas, cuando lanza uno la instancia, no las reconoce todavía. Entonces uno tiene que reiniciarla. Cuando es muy grave, pues ya la detiene. Pero en lo posible no hay que detenerla. ¿Por qué?
Yo no anoté la dirección IP. Ahorita que lance otra vez la instancia, ustedes ahí en el video va a quedar cuál era la IP que tenía inicialmente. Yo voy a decirle ahora, perdón, hay que seleccionarla a la instancia y ahora le digo iniciar instancia. Ahí mi IP va a cambiar. Inmediatamente va a cambiar. Ya empezó el inicio de la iniciación. Entonces para eso son las elásticas, chicos. Las Elastic Block Store. Las IP elásticas. Estas, direcciones IP elásticas. Entonces luego revisamos eso, pero es bien importante esas IP elásticas porque imagínense, cada vez que se reinicie o algo, si no se configuran, pues toca estar cambiando la IP pública a toda hora, entonces pues no tiene razón. Y bueno, como introducción, acabamos, chicos, de lanzar nuestra primera instancia. Está funcionando a la perfección. Ya la accedimos desde el S2 Instance Connect, luego la accedemos ya desde SSH por el puerto 22. Ahí vamos a tener que estar instalando el software, hay que instalar un servidor, crearlo, lanzarlo para que se pueda comunicar, pero ya tenemos la máquina virtual con la instancia lanzada y funcionando a la perfección. Esto pues tiene un costo, entonces yo más bien voy a venir acá y le voy a decir terminar, voy a eliminar mi instancia, ¿cierto? Como para que no me cobre estos tiempos. La pueden dejar, repito, es 0,0, pero bueno, ya lo que es el mes sí suma un poquito, un par de dólares, entonces pues para qué. Ya ustedes saben su presupuesto. Yo recomiendo que mejor la detengamos, la terminemos para no incurrir en gasto. Entonces le voy a dar terminar y aquí me advierte en una instancia respaldada por ese, la acción predeterminada se aplica al volumen de ese raíz, se eliminará cuando se termine la instancia, el almacenamiento de las unidades locales se perderá. Entonces, ojo, una cosa era reiniciarla y otra cosa era detenerla. Ahí la información se mantiene, permanece. Pero ya al terminarla es hacer un killer, matarla. Entonces ahí sí se pierde. Entonces yo le digo terminar. Se inició correctamente la terminación, cerrándose. Vamos a esperar unos momentos. Quizás mientras tanto miremos acá directamente los security groups. Recordemos que creamos esos security groups. Ojo, esta instancia, esta cuenta ya tenía estos security groups, ¿sí ven? El que creamos hoy fue este. Miremos las fechas. No aparece. Pero si venimos acá, mírelo, creado la hora, bueno, no encuentro, sí, 24, míralo, 24, ese fue el que creamos hoy. Y los otros security groups, miremos por ejemplo, este launch 1 fue creado el 23, ayer. Entonces, fíjense cómo yo puedo crear security groups y tenerlos con configuración de reglas de entrada y de salida determinadas según necesite, y luego yo posteriormente le asocio ese security group a mi instancia en cuestión. Los balanceadores de carga, bueno, vamos a mirar, volvamos a instancias y terminada. Si yo hago un refresh, la idea es que ya no me aparezca. Entonces, para las siguientes sesiones, lógicamente voy a volver a crear una, pero esa sí la dejo porque si no, bueno, esto luego desaparece, tranquilos. Ahí ya está terminada. Quería mostrarles para que ustedes lo hagan. Yo sí en las siguientes la voy a dejar y
porque necesitamos pues montar toda la arquitectura, entonces pues por lo menos por un mes debe estar esa instancia ejecutándose y desempeñándose. Bueno, mis estudiantes, espero que estén muy contentos porque acabamos de lanzar nuestra primera instancia y nos hemos contextualizado con la información preliminar que este gran servicio tan popular y tan importante de S2 requiere. Este servicio, realmente la nube uno la entiende más, es con este servicio S2. No siendo más, muchísimas gracias por toda su atención y que mi Dios les bendiga.